Luna llena del signo Aries, con el Sol estando en el equinoccio, posterior al equinoccio, de Libra. Este mismo equinoccio en el hemisferio norte, cuando 6 meses atrás lo vivimos, es la época de Semana Santa. La Semana Santa se calcula por la luna llena del equinoccio de Aries. Pues esto es lo mismo que sucede en el hemisferio sur. Es un equinoccio, una luna llena del equinoccio, muy poderosa, aunque con los aspectos que tiene es una luna que viene un poco herida en combate. Muy buenas noches, estimados oyentes. Gracias, Rafael, por nuestros clásicos de los jueves. Bienvenido. Muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches Juan Carlos en estos encuentros tan bellos que hemos ido generando. Bueno, efectivamente, el día 9 de octubre tendremos la luna llena en el signo de Aries a los 16 grados, tendremos el sol en Libra y la luna en Aries. Bueno, a ver, esta luna en Aries va a estar recibiendo algunos aspectos, lo cual hace que el carnero quizá no quiera poner quinta fondo. O que quizá ese carnero interior, esa pulsión de arranque nuestra que va hacia adelante, ya que toda luna llena en Aries inicialmente se puede pensar como pauta de que es un gran arranque. En este caso vamos a estar desmenuzando algunos aspectos que recibe esta luna y sobre todo su regente Marte, el cual hace de que quizá aquí haya que tomar ciertas pausas. Sí, y es que la energía de Quirón al lado de la luna es como si le bajara los humos al guerrero activo del yo soy y tuviera que ponerse en evidencia con que no tiene todo el poder ni toda la gloria, sino que necesita reconocer los límites que lo rodean, los límites y las heridas del pasado que están allí latentes y presentes. Y esto lo que está diciendo es un poco como un llamado a la humildad, no a la valentía del héroe que sale adelante diciendo aquí estoy y que Dios me ayude, sino diciendo uy, aquí hay heridos en combate, estoy herido en combate y necesito tener más empatía, algo que llama el sol en Libra, poder hacer un equilibrio entre mi propósito y el propósito que como se ve reflejado en el ambiente para poder llegar a un equilibrio y a unos acuerdos. Así es, yo interpreto esta luna con Quirón como entrar a jugar el partido, pero haberse lesionado en el precalentamiento, ¿no? Entonces, saber de que, bueno, uno no puede dar todo, o quizá haberse infiltrado para jugar el partido. Pero justamente que hablas de empatía, eh, esta luna con Quirón está enfrente a Venus en Libra, ¿no? Venus en su regencia, en su domicilio, que justamente es la propuesta para armar vínculo, para hacer causa común sobre nuestras heridas quironianas, para que esa parte sanadora de Quirón encuentre a un otro para poder juntar aquellas heridas que tenemos en común, que nos complementan con un otro, ya que Venus, Libra, es complemento. Entonces, de esa manera, es como que la aceptación del carnero de Aries empieza a funcionar en función de un otro. No es para quedarnos solos esta luna, ¿sí? No es para quedarnos solos con nuestra herida, enranchados, sino saber de que va a haber un otro que nos va a poder escuchar y que el otro va a ser escuchado por nuestras palabras. Todo dentro de un halo quironiano. Es decir, hay una frase que dice que todo ser humano tiene derecho a expresar su dolor. ¿Sí? Y es que herida con herida sana muchas veces. ¿Sí? Cuando nos encontramos con alguien que está herido como nosotros y que todos estamos heridos en combate de alguna u otra forma, poder hablar
abierta y sinceramente de esos dolores pueden ayudar a que se generen unos vínculos más profundos, más sinceros, más sanos y más constructivos. Fíjate que a nivel de las relaciones no hay nada más importante que las heridas para que las relaciones puedan surgir. Cuando nos llegamos al otro con la supremacía y con toda esa fachada de que soy perfecto, soy ideal, eso no va a ningún lado, ¿sí? Mientras que cuando, mira, estoy vulnerado, estoy vulnerable y necesito tu ayuda, necesito tu recepción y tu empatía, eso hace que se generen unos vínculos más certeros, más humanos. Estoy completamente de acuerdo, porque si no, es una pose de cierta hombría, ¿no? Entre comillas. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo puede durar esa actuación, ese acting, ¿no? En cambio, al entrar desde un lugar de vulnerabilidad y al tener a Venus enfrente, sabemos que podemos ser valorados por el otro, que me parece, bueno, justamente una palabra muy atinada para Venus, y también ser vistos y reconocidos por el otro, ya que está el Sol. Sol, Venus, bueno, me parece que ahí hay una alianza muy importante. Recordemos que todavía no se da el Venus Star Point, se va a estar dando más adelante en octubre, eventualmente es un tema a tratar, pero es un Sol con Venus, bueno, que se están acercando de todas maneras. Entonces, ahí está la cuestión de que esta luna con Quirón en Aries no quiere hacer todo por cuenta propia, ¿sí? Aries es un signo individualista, que muchas veces ante la mirada al tener a Libra enfrente, es como que dice, no, no, lo hago yo solo, no, no, deja, yo lo hago, no, no, yo puedo. Acá es como que mmm, Superman se puede permitir ser Clark Kent, ¿no? Ya que Aries siempre encarna un poco la función de superhéroe, ¿no? De salvar a los demás, eh, además de probarse a sí mismo permanentemente. Acá se vuelve más civil, ¿no? La persona, más de carne y hueso, por llamarlo así, ¿no? Ese superhéroe grandote, que vuela, que puede hacer todo. Entonces me parece que es la posibilidad de humanizarse, más es la palabra. Y pone el énfasis en la humanización en las relaciones en general, relaciones Uh-huh. sociales, con socios, de pareja. eh, Ahí es donde más pone el énfasis. Y es que, Rafael, es bien curioso ver cómo el camino, voy a retroceder acá unos días hacia atrás, o sea, prácticamente desde finales de septiembre, vamos a tener esa danza Venus-Sol, y es una danza continua que van a tener, aquí estoy adelantando todo octubre, 1 de octubre, Venus a los 3 grados, Sol a los 8 y ahí sigue avanzando, van a una velocidad muy paralela, es como si estuvieran danzando, bailando un tango, un hermoso tango equilibrado con Libra. Eh, Todo el mes de octubre van a estar danzando para finalmente llegar a su momento. Es como si fuera una danza erótica para llegar finalmente hacia el 22-23 de octubre a hacer el contacto exacto entre Sol y Venus, que además es un contacto, esto es lo que se llama las Venus Star Point o los puntos de unión del Sol y Venus, que es una estrella de 5 puntas que hace esta danza entre Sol y Venus, pero el que se haga por primera vez en más de cientos, creo que son 168 años que no se hacían estos Star Point en Libra, marcan una pauta para los próximos años, porque ya los siguientes Star Points se van a empezar a hacer en Libra, antes se hacían en Escorpio. Entonces va a abrir una dinámica de lo relacional y la valoración del otro y de las relaciones, con un volumen más subido que lo que se venía gestando antes. Entonces,
La luna llena prácticamente pone en evidencia, aunque no, la luna llena no se da con el Star Point, pero sí pone en evidencia lo relacional, pero no desde la fachada de la perfección del héroe o de la perfección de las partes, sino desde la humildad de esto es lo que soy, esto es lo que hay, y eso puede llegar a permitir que se abran unas relaciones más auténticas. Exacto, no vendría a ser la fachada como la de un vínculo, la de una pareja de Hollywood, ¿no? Donde todo es color de rosas y la tapa de la revista y todo es espectacular, sino desde una cuestión que no es tan artificial, ¿no? No está tan amalgamada, no está tan decorada, si bien Libra tiene esa cuestión de mostrar lo bonito hacia afuera, acá está atravesado por, bueno, nada más y nada menos que Quirón. Entonces, es poderse unir también en las causas en común que se han atravesado uno para con el otro a través de la vida y donde hemos tenido experiencias similares, ¿no? Que nos han herido y como bien vos dijiste, muchas veces herida con herida genera que la unión haga la fuerza, ¿sí? Un punto, Juan Carlos, que yo prestaría muchísima atención ante esto, que yo creo que hay que tener cuidado, es que esta luna, ¿sí? Con Quirón, forma una cuadratura con Lilith, o luna negra, en Cáncer. Entonces, acá es el momento en el cual tenemos dos caminos. O nos vamos por la primera opción, que es la de apoyarnos en el otro, como veníamos hablando con respecto al Sol y a Venus en Libra, o desplegamos toda esa furia por la impotencia de no poder ser Superman o Superwoman, por esa impotencia de querer jugar el partido y no estar enteros y estar un poco lesionados. Entonces es como ese enojo a diestra y siniestra, como para todos lados, y estar buscando culpables en nuestro entorno más cercano, en nuestro núcleo, que es Cáncer. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos opciones. O atacamos a nuestro núcleo, a nuestro clan, o encontramos la solución desde la primera opción, que es el complemento. ¿Cómo es importante eso que dices, Rafael? Porque fíjate que donde tenemos a Quirón es donde estamos heridos y esas heridas, a veces cuando alguien se acerca a curarlas, por ejemplo a un perrito, cuando tú lo vas a curar por una herida que tiene, si no le pones el bozal te muerde, te agrede, por el dolor que se siente con la herida. Y esto también es justo lo que puede llegar a pasar con Quirón. Me puedo volcar hacia la venganza de las cosas, de los que me han injuriado, calumniado y dañado, en lugar de poder aceptar la herida. ¿Cómo se acepta una herida? Primero que todo, es tratando de ver que no es afuera los culpables, no es el locus de control externo como se habla en psicología, que es afuera todos los que me hacen el daño, sino que ese daño se causó por una percepción que yo tuve, en cierta medida porque le di la bienvenida a ese daño, consciente o inconscientemente. Y acá se trata, con este punto de Palas en Cáncer, de poder hacer un análisis profundo, para no echar culpas a todos afuera, sino para ver que yo también fui copartícipe de este proceso, coadicto de esta situación, que fue la que se llegó a generar. Fíjate que eso es un punto que a nivel de terapia psicológica es donde la terapia empieza a tomar ya fuerza y va en proceso de solución o de encontrar herramientas que permitan empoderarme del proceso. Cuando simplemente le echo la culpa a todo el mundo afuera, ahí no logro, nunca la voy a lograr poder hacer un engranaje psíquico del proceso. Pero cuando yo empiezo a ver que todo eso que sucedió alrededor, yo fui copartícipe,
por omisión incluso, por no actuación, empiezo a empoderarme de mi proceso y puedo llegar a encontrar la sabiduría de Quirón, que es la sabiduría para volverme todo un maestro en esos temas. De lo contrario, me vuelvo es la víctima de toda la situación y de lo que sucedió y que necesito que cobrar venganza por absolutamente todo lo que me sucedió. Más de acuerdo no puedo estar, Juan Carlos, que hayas señalado a Palas junto a la Luna Negra, porque Palas acá nos da pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento crítico para poder discernir en cuanto al pasado, ya que Cáncer siempre nos refiere al pasado y Palas tiene que ver con el pensamiento crítico, Palas es una octava superior a Mercurio, ¿de qué manera, mediante una reflexión profunda, como lo hace Palas, en un signo de agua, el hecho de discernir esto que vos decías, ¿no? Si quién es el responsable, quién no es el responsable, dejar de echar culpas, que si el entorno me es tóxico o no me es tóxico, y si me es tóxico, ¿qué puedo hacer para apartarme? ¿Cómo puedo poner los límites necesarios para apartarme? Entonces, ahí es donde incluimos a un gran planeta que se involucra, que es el planeta de los límites. Saturno, nuestro gran amigo, va a estar formando un sextil a la Luna. Entonces ahí es donde podemos, es un Saturno retro, vamos a poder poner los límites suficientes para que este Aries pueda delimitar, a ver, este Luna Quirón, ¿no? En Aries. Este dolor es mío, no es mío, de dónde viene, poder tener una bajada a tierra, ¿sí? Que toda esa utopía de cómo es desde lo cuariano, esa idealización acerca de lo quironiano, hacer una bajada realista. Y ahí se hace el límite, ¿sí? Ahí se discierne. Entonces, a mí me parece que ante esta posición, quien viene al salvataje es Saturno. Divino. Fíjate que a nivel de la alquimia hay un cuento, hay un mito que tiene que ver con Osiris y Set. Osiris era el gran dios de la iluminación, que generó como un paraíso terrenal hermoso, y su hermano Set se sentía supremamente celoso y dolido por ello. Entonces hizo una fiesta donde invitó a todos sus hermanos, los emborrachó, hizo un féretro y dijo, a ver, mírense en ese féretro a ver quién cabe exactamente ahí. Él había hecho ese féretro del tamaño exacto de Osiris, para que Osiris cayera en la trampa. Finalmente Osiris, borracho, se subió al féretro, se metió en el féretro, cupo exacto y dijo, es tu féretro. Y improvisado lo tapó y lo echó al río para que se ahogara. Le puso la tapa, que era una tapa de plomo, fuerte, y que no podía, y que lo que hacía era comprimirlo y ahogarlo internamente hasta que murió. Bueno, esa va a ser parte del otro mito allí, pero ¿a qué voy con este símbolo? Para los alquimistas, este símbolo del sofoco, que se genera en ese ataúd con la tapa de plomo encima, es un símbolo como cuando a nivel terapéutico empiezo primero a echarle la culpa a todo el mundo hasta que me doy cuenta que nadie tiene la culpa, sino fue mi percepción de los hechos lo que permitió que ciertas sustancias se hicieran. Ese es el sofoco que hablaban los alquimistas. Ese mismo sofoco es lo que hacen los alquimistas cuando meten en la vasija la prima materia y la ponen a cocinar a fuego lento. Es decir, es poderme dar cuenta que aquellas cosas que me han dolido tanto y que sentí que era la víctima, el sofoco lo que busca es date cuenta que tú has patrocinado todo este proceso y todas estas puestas en escena, y hasta que tú no entras en ese proceso alquímico de sofocarte con tus propias verdades, que es la realidad de Saturno, el plomo que le ponen encima al ataúd de Osiris, ¿sí? Hasta que uno no se da cuenta que uno ha sido el copartícipe, pues no se avanza, no se hace la prima materia
para que se hagan los procesos de nigredo, rubedo y demás, y se saque el oro del plomo, de la prima materia. Entonces un poco esta luna lo que está diciendo es, hazte cargo de ti mismo con este sextil Saturno-Luna, hazte cargo de la responsabilidad que tienes en todos estos actos que te has considerado víctima, sofócate en ello para empezar a humildemente, Luna Quirón, hacer un proceso de transformación alquímico y encontrar en esta prima materia de cada uno de estos eventos que ha sucedido alrededor la sustancia para convertirla en oro, del plomo al oro, para poder encontrar en esos eventos tan dolorosos y tan complejos las virtudes y las capacidades que tienes para salir adelante de ello. No conocía esta cuestión que estabas hablando, ¿no? De esto de la alquimia, la verdad lo desconocía y te agradezco muchísimo el aporte. Lo que yo también sumaría que junto a Saturno está el asteroide Vesta, el asteroide de los talentos. Entonces, justamente al conjuncionar con Saturno está el talento de hacernos responsables, ¿sí? Entonces, esto hace de que este Saturno fluya mucho más con esta responsabilidad, ¿no? Que atañe también para con la Luna sextil mediante. Entonces, ahí Vesta colabora muchísimo porque es un Vesta en Acuario, es un Vesta comunitario, es un Vesta que justamente hace que esa esencia ariana, además de conectar con el complemento libriano, también se abra un poco a la comunidad, ¿sí? Entonces ahí es un proceso de individuación bastante interesante. Y recordemos una cosa, Juan Carlos, que lo veníamos hablando, que esta luna no toca ningún planeta transpersonal. Toca todos planetas personales. O sea que estamos ante un proceso muy personal más que colectivo, ¿no? Qué punto tan importante el que estás tomando, Rafael, porque las últimas lunas que hemos tenido, luna llena en Piscis, con Neptuno, luna llena en Acuario, con Urano, ¿sí? Luna llena en Capricornio, con Plutón, ¿sí? Han sido personales, ¿sí? En este momento, en cambio, tenemos una luna llena con Quirón, que nos ayuda hacia la humildad, con un trígono del Sol con Saturno, que nos ayuda a ser más autónomos y dueños de nosotros mismos, con el regente de la lunación, que es Marte en Géminis, ¿sí? Que también está en un aspecto, en un trígono con Saturno, y con un trígono, hace el triple trígono entre Sol, Saturno y Marte, ¿sí? Un gran trígono de aire está formando ahí. Entonces estamos hablando de temas muy personales, ya no de lo social de otras personas, sino de cómo me hago cargo de mi propia sustancia, de mis propias heridas, de la propia visión individual que tengo de las cosas. Por eso pensaría yo que esta luna es la invitación a que el héroe se conecte con su individualidad y con su proceso de individuación. Así es, completamente de acuerdo. Pareciera que estaríamos trabajando el mandala antes que estuviesen descubiertos los transpersonales, hace un par de siglos. Pero sí, como bien vos decís, la luna per se no hace aspecto, ¿sí? Con transpersonal alguno. Y si nos vamos, como recién apuntabas, al regente de la lunación, que es Marte, al formar este gran trígono de aire, ¿sí? El trígono con Saturno, bueno, Saturno Vesta, y el trígono con la Sol Venus, esto da la idea, da la pauta de que es una luna llena muy mental, que no es tanto de acción. Ya de por sí, la parte ariana está lesionada, ¿sí? El regente Marte forma un gran trígono de aire, entonces es más bien una luna llena pensante, reflexiva. Acá la cualidad de fuego no está tan presente. De hecho, los planetas que tenemos en fuego, además de la Luna, es Júpiter, que está retro, ¿sí? Que ya en un tiempito, es más, se va a devolver a Piscis.
En Leo no hay nada, en Sagitario tampoco. Entonces, me parece que estamos ante una luna ariana aérea, ¿sí? Diría yo. Acá yo considero que en este trino de aire, desde ya que Marte tiene la gran posibilidad en Géminis de ser multitarea, multitasking, hacer las cosas al mismo tiempo, me gusta que el trígono con Saturno nos ordene para que no sea una cuestión de abarcar mucho y apretar poco, sino de decir, bueno, a ver, en vez de 10 cosas hacemos 4, ¿sí? Y que Saturno de alguna forma vaya eh, materializando las acciones, ¿sí? De Marte en Géminis, y que al conectar con el Sol y con Venus, los deseos de Venus desea y Marte va y acciona. Eh, Venus va a desear algo, pero Marte va a ir a buscar muchas alternativas, a abrir muchas puertas, todo lo que está en Géminis es múltiple. Entonces este trígono entre Venus y Marte me parece muy armónico como para ir planificando los objetivos, ¿sí? Está la capacidad de materializarlos por el contacto con Saturno, pero no es para poner toda la carne al asador, ¿sí? Por la cuestión de cómo está Aries. No hay tanto juego presente, ¿sí? Es como para ir, me parece más una luna llena como de planificación más que otra cosa, en este sentido, desde lo marciano hablo, ¿no? Y fíjate que la planificación que se da con tanto en aire es una planificación de eh, con los otros. Voy a contar mi proyecto para empezar a hacer unas asociaciones según lo que vaya recibiendo del ambiente y del contorno. Eh, También es tanto en aire puede ayudar mucho a la escritura. Voy a compartir unos textos, voy a hacer un cronograma y lo voy a socializar y lo voy a intercambiar para ver cómo les parece, cómo llegamos a unos acuerdos, a una visión conjunta. Bueno, todo lo que tiene que ver con aire, ¿no? Que es socialización, intercambio, leyes, eh, ver límites también, no sobrepasar. Uh-huh. Eso de los límites está muy activo también por Quirón Luna, que dice, o sea, si fuera una luna en Aries sin Quirón, me voy por todas y no me importan los límites de los demás. Pero acá está diciendo como, tengo que tener la sensibilidad suficiente porque hasta dónde llego con las cosas, hasta dónde estoy pasando por encima de personas o de situaciones por mi proyecto. Entonces, es una muy buena luna para socializar, intercambiar y llegar a puntos de acuerdo con el contorno. Bueno, justamente dijiste la palabra clave del aire, que es la sociabilización. No es para quedarnos puertas adentro, ¿no? Es para salir al mundo. Y sobre todo es una luna que conecta mucho con el deseo. O sea, Venus y Marte es el eje del deseo y al estar en contacto con el Sol, uno conecta con lo que uno realmente quiere. Ahora, para ponerlo en acción, me parece que todo esto requiere un método. ¿Por qué un método? Marte con quién tiene una cuadratura? Con Mercurio en Virgo. Mercurio en Virgo hace las cosas de manera planificada, ¿sí? Esquematizada, agendando todo, teniendo todo anotado, teniendo todo en un calendario. Entonces, me parece que las acciones acá merecen ser muy calculadas, ¿sí? Por eso, acá, fíjate, es muy paradójico. ¿Dónde queda lo ariano a todo esto? Estamos hablando de una luna llena en Aries y vos fíjate que de Aries la sustancia está debilitada. Es la verdad. Entonces, volviendo a esta cuadratura Marte-Mercurio, sí hay una cuestión a tener cuidado. Mercurio piensa, Marte hace. Marte en Géminis es como tener un sable en la boca, ¿no? Entonces, en Virgo puede ser muy crítico. Entonces, cuidado con, ¿viste? Querer encontrar el pelo al huevo en el otro, la quinta pata al gato y lanzo la lengua como un sable. Para mí, acá es una lunación para tener cuidado con los decires. ¿Sí? Esa cuadratura da una predisposición a eso.
Y con el juzgamiento de las otras Sí, personas, porque me puedo sobrepasar en ese juzgamiento con los chismes, llamémoslos también con, sí, con las habladurías que se pueden llegar a generar. Recordemos que cada vez que mm, expandimos un chisme, es como si estuviéramos dando un veneno social a muchas personas sobre un tema. Sí, este Marte Mercurio puede hacer que haya mucha fuerza en ello. Eh, Difamar personas, ujú, dañar con mis exacto. juzgamientos, cuando soy juzgón frente a un tema, puedo dañar la integridad de muchas personas. Entonces, cuidémonos, recordemos que el verbo es un arma, es muy potente. La palabra crea, la palabra es creadora o destructora también. O destructora. Exacto. Hay una frase que siempre da vueltas en internet, no sé si, no creo que sea un escritor, que dice, no te sientes en la mesa donde hablan sobre los demás, porque cuando te levantas, el tema eres tú. Me parece que es muy atinado para eso. ¿De acuerdo? Como para decir, bueno, a ver, eh, ¿con quién nos rodeamos? El con quién nos rodeamos tiene que ver mucho con Sol Venus en Libra, de tener una conciencia de decir con quién me complemento, con quién me conviene juntarme, con quiénes me conviene juntarme, con quiénes no me conviene juntarme. De acuerdo. Y es que lo que pasa también con Quirón, como es una herida, la herida que nos duele, eh, la psique trata de buscar chivos expiatorios, para decir, esto no es mío, sino es de los otros. Entonces, por eso las habladurías que hace este Marte Mercurio pueden ser una forma también de ver que me está mostrando un espejo de algo que yo quiero buscar, un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa, alguien a quien echar las cosas, pero eso es tuyo. Sí. Es, Exacto, sí, sí, es como, eso es justamente si no se utiliza la responsabilidad de Saturno, ¿no? Del hacerse cargo, entonces, bueno, la culpa la tiene el otro, la tiene aquel, la tiene aquel. Entonces se va repartiendo las culpas por otro lado. Hay otro aspecto muy interesante de Marte, Juan Carlos, que tiene una cuadratura con Neptuno. Ahora sí tocamos a un transpersonal ahora sí, desde sí, Marte. desde ahí sí. Eh, yo siempre pienso que Marte cuando cuadra con Neptuno, a ver, quizá acá atenta un poco a la planificación que pide la cuadratura de Marte con Mercurio en Virgo, ¿sí? Porque además recordemos que a su vez Mercurio está opuesto a Neptuno, ¿sí? Entonces, yo siempre considero como que Marte en contacto con Neptuno apela un poco a ir tomando decisiones sobre la marcha, improvisadas, según cómo se me presenta el escenario, por olfato, ¿no? Por ese olfato neptuniano, cómo los radares captan la situación, uno actúa. No hay una premeditación, es mera intuición. Pero por el otro lado, tenemos a Marte, eh, ahí con Mercurio, que en Virgo, que pide una premeditación. Ahí tenemos lo que es una T cuadrada, ¿sí? La figura de T cuadrada. Que la descarga, el apex, ¿sí? Sería Marte en Géminis. Que yo creo que no hay que pasarse ni del bando de la intuición, como es Neptuno en Pisces, ni de la total racionalización y lógica, como es Mercurio, sino ir complementando un poco las dos cosas, ¿sí? Cuando estamos excesivamente intuitivos, cuestionar la intuición, y cuando estamos completamente racionales, apelar un poco a la cuestión neptuniana. A la hora de tomar las decisiones de Marte, hablo, ¿no? Y como Marte en Géminis es múltiple y es adaptable, puede agarrar un poco de Neptuno, de Mercurio.
Y esta cuadratura con el apex en Marte en Géminis lo que está diciendo es, bueno, pues prueba. Sí, no te quedes solamente en la mente pensando los pros y los contras, no te quedes solamente en el corazón sintiendo con la intuición, sino con Marte, el apex allí lo que está diciendo, pues probemos entonces a ver de qué va esto. Y, o si no se queda uno en la dualidad y en la indeterminación, que es lo que puede llegar a ser una T cuadrada, porque no logro definirme. Y la definición con Marte en Géminis es ensaya y aprende. Exacto. Mira, vos viste que vos sabés muy bien que yo soy fanático de Sherlock Holmes. Hay un episodio en el cual Sherlock Holmes, ante un caso, ve un objeto y se queda perplejo, ¿no? Y le dice a Watson, estoy teniendo una corazonada. Y Watson lo mira como diciendo, vos no crees en las corazonadas, sos puro cerebro. Y le dice, nunca desmerezcas la intuición. Es una forma de proceso mental que va a tal velocidad que como la conciencia no logra, no tiene el tiempo a asimilarlo, aparece en forma de corazonada. Entonces, a lo que voy es que quizás es un momento de cuestionar la intuición cuando es necesario, porque es una forma de proceso mental. Yo siempre digo lo mismo. Si yo ahora me pongo a hacer un cálculo matemático, es un proceso mental consciente y lento y detenido. Me puede salir mal. La intuición también puede salir mal, porque siguiendo esta teoría holmesiana, es un proceso mental, solo que se siente en el cuerpo de una manera cuasi mágica. ¿Sí? Siguiendo esta teoría, hay muchísimas teorías acerca de esto. Estoy siguiendo esta línea porque es la que me gusta, simplemente. Entonces, este Marte apunta a que podamos cuestionar de alguna manera estas corazonadas, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, ¿será simplemente un proceso mental tan rápido que no logré asimilarlo? ¿Por qué no lo bajo por escrito? ¿Por qué no lo escribo, Marte en Géminis? ¿Por qué no escribo los pros y las contras de esta corazonada? Para desmenuzarlo y discriminarlo a lo Virgo. Y si estoy muy racional con algo, me despejo de eso y ahí doy más lugar a que me pueda sorprender la corazonada. Hermoso. De acuerdo, totalmente. Sí, qué buen análisis de esta T cuadrada. Sí. Además de que es una T cuadrada muy fuerte porque como es de luna llena, la luna el regente Marte, y si vamos por dispositores, Marte que está en Géminis, ¿de quién está vestido Marte en Géminis? De Mercurio, que es el regente de Géminis, y está vestido de estos análisis y de hechos. Es decir, el Marte en Géminis normalmente es simplemente probar, evaluar y, y libertad, ¿sí? Pero en este caso, como Mercurio está en Virgo, está diciendo, bueno, y a lo práctico, ¿en qué puedes llegar a ver esto que has decidido? ¿Cómo lo puedes poner en práctica, en un accionar directo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vuelvo a repetirlo, estamos ante una luna llena tan aérea que no parece fuego. No parece fuego, sinceramente. Mm, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, Rafael, creo que no sé si se nos quedará algo por allá ante el tintero. ¿No? No, hemos visto todos los aspectos planetarios. Recordemos, bueno, como dije, será a los 16 grados del día 9 de octubre. El Venus Star Point es más adelante. Pero bueno, es muy destacable lo que dijiste, que durante todo octubre el Sol va a estar ahí danzando con Venus en pegaditos, ¿no? Ahí conjuncionando. Sí, y Un mes sumamente venusino. sumamente venusino. Es una época, es todo el mes de octubre y parte también de Escorpio también siguen danzando, pero todo el mes de octubre está hablando de darle un énfasis a Venus en nuestra vida, a los valores, a lo que nos hace bien, al disfrute de las cosas también, Uh-huh. a, la, a los cinco sentidos, a la valoración de los momentos. Sí. A nivel de Libra, a la valoración de las relaciones humanas.
que son tan importantes como espejo que nos muestran valores internos. Yo siempre veo, en cuanto a la parte vincular, la diferencia entre Libra y Cáncer, que Cáncer es, bueno, me junto con la otra persona a escuchar la música que nos gusta. Libra es, intercambiamos discos para conocer diferentes gustos y música nueva, ¿no? Por eso es complemento, Libra, y Cáncer es media naranja. Yo siempre lo veo de esa manera. Esa de analogía la que haces ahí, de acuerdo. Cáncer, donde escucho la música, donde me Los gustos en común. y Libra, donde compartimos. Sí. Lo que no tengo yo, lo tiene el otro y viceversa. Y es las piezas faltantes de cada uno del rompecabezas que lo tiene el otro. Y así nos vamos uniendo. Hermoso, hermoso. Muy bien, Rafael. Pues un análisis profundo de la luna llena y nos veremos entonces. Esta es una grabación que estamos haciendo antes de yo salir para España, pero que se va a publicar el jueves 6 en nuestros encuentros cotidianos, los jueves. Y de ahí entonces nos veremos el siguiente jueves. El siguiente jueves. El 13, el jueves 13. El día 13, el jueves 13 ya nos estaremos viendo en vivo. En vivo. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo, tu disposición, tus análisis tan hermosos, esas analogías tan prácticas. Sí. No, por favor, mi amigo Juan Carlos, muchas gracias a ti como siempre, muchísimas gracias a la audiencia, que siempre es tan fiel y tan recíproca con nosotros. Así que un grato saludo a todos y que tengan una muy buena lunación. Eso. Abrazos. Chao.